Quiero hablar un poquito, quiero contarles y haciendo alusión a esto que venimos festejando, el Día del Padre. Hoy saludamos a todos los papás, comimos algo rico, pasamos un lindo tiempo, seguramente si no hicimos una linda llamadita, ¿sí? Oramos y dijimos, gracias Señor por ser nuestro papá, porque cada uno de nosotros sabemos y conocemos que Dios es nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios es nuestro Padre porque Él nos eligió como hijos, como sus hijos. Él entregó a su Hijo Jesucristo para salvarnos y hacernos parte de su familia. Y el Espíritu Santo hoy habita en todos nosotros, habita en tu corazón y en el mío. Dios decidió desde antes de la fundación del mundo que quien amara a Jesús y lo aceptara como su Señor y Salvador sería su hijo. Él decidió que nos adoptaría como su hijo. Y este mensaje que quiero compartirles hoy se llama Hijos de Dios. ¿Por qué no me acompañan? Vamos a leer Romanos 8, 15 al 16, y dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La palabra adopción significa que somos traídos a la familia de Dios. Y aunque antes quizás éramos extraños, forasteros, no teníamos ninguna relación con Dios. Como dice este versículo, éramos esclavos del pecado. Éramos pecadores y estábamos separados de Dios. Pero Dios en su gran misericordia nos redimió, nos llamó y nos acercó a Él a través de la sangre de su propio Hijo, a través de Jesús. Dios nos hizo su Hijo. Él es nuestro Padre. El apóstol Pablo, en el versículo que leímos, nos enseña que el Espíritu Santo es el que nos da la seguridad, nos da testimonio, dice el versículo, de que somos hijos de Dios. Y en la adopción natural, normalmente, sabemos que muchos niños y adolescentes no tienen familia, no tienen papá, no tienen mamá, están sin padres, pero son adoptados por personas que los reciben como sus propios hijos y empiezan a formar parte de su propia familia. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, eso es lo que Dios hizo con nosotros. Nos adoptó, nos hizo parte de su familia, nos recibió como sus hijos. Y qué bueno, iglesia, es tener esta seguridad. Qué bueno es tener la seguridad de que somos hijos de Dios. Decirle al que tenés al lado, sos hijo de Dios. Y hay una gran verdad. Las personas que tienen papá, las personas que tienen padre, actúan con seguridad y se enfrentan a la vida con seguridad. Imagínate nosotros, que somos hijos de Dios, ¿cómo tendríamos que plantarnos en la vida? Con toda la seguridad. Y de eso quiero hablarles un poquito esta noche. Quiero hablarles de cómo actuó Jesús con esa seguridad de hijo. Y esa es la seguridad que nosotros tenemos que tener. Para esto quiero que me acompañen y vamos a leer Lucas 4, del 1 al 14. Si tenés Biblia de papel, digital, podemos leer juntos. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo
le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Amén. ¿Qué seguridades cada uno de nosotros tenemos que tener como hijos de Dios? Quiero hablarles de 3 seguridades que vos, que yo, tenemos que tener como hijos de Dios. Número 1, un hijo de Dios está lleno del Espíritu Santo. Así como Jesús. Dice que Jesús fue bautizado en el Jordán, ¿sí? Y recibió el Espíritu Santo visible como en forma de paloma. Fue lleno del Espíritu Santo. Y dice que ahí comenzó su ministerio. Déjame decirte que nosotros no podemos vivir ni actuar como hijos de Dios si no estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y saben por qué? Porque es el Espíritu Santo el que trae esa convicción, esa seguridad a nuestro corazón, a nuestra vida, de que somos hijos de Dios, de que somos sus hijos, de que Él es nuestro Padre. Y es el Espíritu Santo, es el que nos lleva a nombrar a Dios como nuestro papá. Abba, Padre, decía el versículo de Romanos. A todos los papás yo les pregunto: ¿cómo le llaman sus hijos? Los míos me dicen: mi papá me dijo. Mi papá me dijo. Eso es lo que el Espíritu Santo hace con nosotros. Nos da esa seguridad. Mi papá, Dios. En el momento en que cada uno de nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor, ahí recibimos al Espíritu Santo y recibimos justificación. Esto quiere decir que Dios perdona nuestros pecados. Dios perdona nuestro pasado, se borra, se olvida del pasado. Y ahí comenzamos a ser hijos de Dios. Pero luego de eso, tenemos que empezar a vivir como tales, como hijos de Dios. Tenemos que empezar a conocer a Dios como nuestro papá. Tenemos que empezar a agarrar el carácter del Señor. Y esto sucede, amigos, amigas, a través del Espíritu Santo. Les voy a dar un ejemplo. Hace poco tiempo, la pastora Megan, muchos la conocieron, muchos de ustedes, me decía: Marti, es igual a vos. Marti, mi hija. Y yo me reía y le digo: sí, somos parecidas. No, me dice, no te hablo de lo físico, te estoy hablando de cómo habla, de cómo se mueve, de cómo se ríe. Y yo, wow, sí, porque es mi hija, decía. Así tenemos que ser nosotros, parecidos a Dios, parecidos a nuestro papá. Cada uno de nosotros tenemos que parecernos al Señor, dejar que el Espíritu Santo
obre en nuestra vida, obre en nuestro corazón para ser más como el Señor. El Espíritu Santo le revela al Hijo quién es su papá. El Espíritu Santo, el Espíritu de adopción, como leíamos en el versículo anterior, le revela al adoptado quién es su papá. Le revela al adoptado que sigue siendo hijo de Dios. Recuerdo una vez una charla que tuvimos con un pastor al que admiro mucho, y él nos decía: en tus mejores días sos hijo de Dios. En los mejores días, cuando estás allá arriba en lo mejor. Pero nos decía, pero en tus peores días seguís siendo hijo de Dios. Seguís siendo hija de Dios. ¿Y qué quiero transmitirte con esto? Que la paternidad de Dios no cambia sobre tu vida. Dios sigue siendo tu Padre, a pesar de que te sientas bien o que te sientas mal. A pesar de que tu estado de ánimo cambie, de tus errores, del pecado, de tu pecado, Dios sigue siendo tu Padre. Y eso no lo cambia ninguna circunstancia. Y vos seguís siendo su hijo. Decís, soy un hijo de Dios. El Espíritu Santo es quien nos revela eso, que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. Así que por fe nosotros recibimos que somos hijos, pero luego tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para que todos los días, todos los meses y todos los años nos parezcamos más a Jesús. ¿Cuántos quieren parecerse más a Jesús? Así empezamos a manejarnos como Jesús, como Dios se maneja. En la familia, en el trabajo, en la escuela, en la facultad, a donde quiera que vayamos, como Jesús se maneja, nos vamos pareciendo más y más y más a Él. ¿Y saben qué? Nuestra iglesia se llama Transformados y somos transformados por el poder del Espíritu Santo. Y me encanta esto. Me encanta que podamos ser transformados. Me encanta que venimos a la iglesia de una manera, pero nuestra vida cada día va siendo transformada por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Porque Él está obrando en tu corazón. Gloria a Dios. Muchas personas viven bajo una religión. Viven continuamente pensando, presionados, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer el otro, porque si no, Dios me va a castigar. Y ese no es nuestro papá. Ese no es nuestro papá. Muchas personas se sienten presionadas tratando de quedar bien con Dios. Ay, porque si no hago esto, el Señor se va a enojar. Déjame decirte una cosa, Dios quiere tener una relación con vos. No quiere que vivas en una religión, quiere que vivas una relación. Porque Dios no es religión, Dios es relación. Y si estás sintiéndote de esta manera, es tiempo de que puedas orar y puedas decirle: Señor, Espíritu Santo, volvé a llenar mi vida, ayúdame, porque soy tu hijo, porque soy tu hija. Y te necesito cada día más. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, tenemos la seguridad de que los hijos de Dios serán tentados. En el inicio de su ministerio, Jesús fue llevado al desierto y fue tentado. Y dice que Él estaba lleno del Espíritu Santo. Después de ser bautizado, y que Dios dijera: este es mi hijo amado. Dice que Él salió del Jordán y los cielos se abrieron y se oyó una gran voz que dijo: este es mi hijo amado. Y luego
fue al desierto y fue tentado. Muchas veces me preguntan, Pastora Nati, ¿por qué desde que empecé a buscar del Señor se me vino todo encima? Me va todo mal. No tengo trabajo, no avanzo, lo que gano no me alcanza, mi familia me rechaza, mis amigos me juzgan, me dejan de lado. ¿Y sabes qué? Quiero contarte algo, quiero decirte algo. Entraste a una relación con Dios, pero a una guerra con el enemigo. Entraste a tener una relación con el Señor, pero a una guerra con el diablo. Los enemigos de Dios ahora son tus enemigos. Porque ahora sos hijo de Dios, amigo de Dios y enemigo del diablo. ¿Y qué va a pasar? ¿Vas a tener problemas que nunca tuviste? Quizás te va a costar más. Te va a costar quizás dejar de enojarte, perdonar. Muchos me dicen, me cuesta dar, me cuesta perdonar, me cuesta avanzar. Pero quiero decirte algo para que tomes ánimo esta noche. Cada vez que somos tentados, cada vez que tenemos tentaciones, tenemos la oportunidad de vencer, así como lo hizo Jesús. Y salir con más poder, con más fuerza, con más autoridad de parte de Dios. Porque Jesús salió del desierto lleno del Espíritu Santo, lleno en victoria. La tentación que estás pasando no es porque Dios se olvidó de vos, no es porque Dios quiere lastimarte, nunca. Dios ama a sus hijos. Es que el enemigo quiere hacerte daño. Dios quiere promocionarte. Dios quiere que tengas victoria. Dios quiere que seas lleno del Espíritu Santo. Porque cuando resistimos al enemigo y salimos de la tentación en victoria, recibimos nueva gracia, recibimos nuevas fuerzas, recibimos poder. Te vuelvo a decir, la tentación no es para destruirte. La tentación es para promocionarte. Y muchas veces Satanás se pone a tu altura, se pone a tu nivel. Así como lo hizo con Jesús. Y viene y te dice, a ver, si sos hijos de Dios, si sos hija de Dios, como le dijo a Jesús, porque el diablo sigue con las mismas estrategias, sigue actuando de la misma manera. Si fueras hijo de Dios, ¿por qué te pasan estas cosas? Si fueras hijo de Dios, ¿por qué tenés tantos problemas? Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás enfermo? ¿Por qué tenés problemas con tu esposo, con tu esposa? ¿Por qué tenés problemas en el trabajo, con los chicos? Si realmente fueras hijo de Dios, no tendrías tantos problemas económicos, no tendrías escasez. ¿Verdad que nos pasa? Pero hay una verdad. Hay algo que late muy fuerte. Es que Jesús no podía convertir la piedra en pan. Sí, Él podía, porque era Jesús. Pero ¿saben qué? Lo que Jesús no podía hacer era seguir la voz del enemigo y hacer lo que el enemigo le estaba pidiendo que hiciera. Y atentos con esto. Muchas veces el enemigo nos habla bonito y parece que lo que nos dice no es nada malo, parece hasta bueno. Pero no te olvides que es la voz del enemigo. Pero no te olvides que los hijos de Dios seguimos la voz solamente del Señor. Solo su voz tenemos que seguir. Por eso Jesús le dijo,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los hijos de Dios, como vos, como yo, vamos a ser tentados, pero nunca tenemos que obedecer la voz del enemigo. Tenemos que seguir la voz del Señor. Tenemos que obedecer su palabra, seguir su voz, porque Él es nuestro Padre. Y el diablo siempre busca tentarnos. El diablo siempre busca condenarnos. Pero la mayoría de las veces es repetitivo. La mayoría de las veces viene por el mismo lugar. Y vos y yo sabemos por dónde el enemigo nos entra, ¿verdad que sí? Otra de las cosas que el enemigo utiliza es la permisividad. Yo puedo hacerlo porque soy hijo de Dios. Yo puedo hacerlo porque no pasa nada, Dios me perdona. No pasa nada si peco, total, yo oro, me arrepiento. No pasa nada. Y quiero darles un ejemplo de esto. Cuando comenzaron las clases, el primer mes, los últimos días de marzo, mi hija desaprobó su primer examen en todo lo que es su carrera escolar. Fue el primer examen que desaprobó, ¿sí? Entonces llegó a casa y yo la vi que estaba mal, porque la conozco, soy su mamá. Después que almorzamos, me cuenta lo que le había pasado, que había desaprobado el examen y estaba mal y lloraba. Entonces yo la escuché, la abracé, le dije que tendría que estudiar más. Y esa semana teníamos fin de semana largo. Entonces ella había planificado algunas actividades, salir a tomar un helado, tenía una pijamada. Entonces yo le dije, mi amor, yo te amo con todo mi corazón, tenés que estudiar más, esforzarte más para poder aprobar esta materia, porque le daban ahí un tiempo para prepararse un par de días y volver a rendirla. Pero el fin de semana, hija de mi corazón, te vas a quedar en casa estudiando. ¿Por qué? Porque quiero enseñarle responsabilidad. Porque quiero enseñarle que todas nuestras acciones tienen una consecuencia, para bien o para mal, pero la tienen. Quiero transmitirles esto, que el Padre que ama, corrige. Proverbios nos dice, el Padre que ama, corrige. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios sentimos que podemos darnos ciertos privilegios que la Biblia no nos da o no nos enseña. Pero en realidad, hermanos, son estrategias que el enemigo usa para llevarnos a pecar, para alejarnos del Señor. Y déjame decirte que cuando estas cosas te pasan y las podés identificar, tenés que pensar y tenés que orar para que el enemigo no te engañe y para no permitir que él se ponga en tu misma posición, porque vos sos hijo de Dios, él no. Vos sos hija de Dios, él no. Y él utiliza esa misma posición para llevarte a hacer cosas que no deberías hacer y luego condenarte. ¿Cómo vas a hacer eso si sos hijo? Ah, vos sos el hijo de Dios. Mira, no dejes que el enemigo use tu posición de hijo. Y es muy, muy, muy importante, iglesia, que aprendamos a responder con la palabra de Dios a las tentaciones, así como lo hizo Jesús. Y fíjense qué peculiar esto, porque Jesús no se puso a pensar, ay, la verdad que tengo tanta hambre. Gente, hacía 40 días que estaba en el desierto Jesús, sin comer, 40 días.
Nosotros ayunamos 8 horas, 12 horas y... ¿no? 40 días Jesús llevaba en el desierto. Y Él no se puso a pensar, ay, la verdad que tengo tanto hambre, si podría convertir la piedra y bueno, por lo menos por hoy estaría. No. Él respondió con la palabra de Dios, fue al punto. Esto dice el Señor. Como hijos, como hijas de Dios, nosotros tenemos que responder con la palabra de Dios. Esto dice la Biblia, punto. De la única manera que nosotros vamos a poder vencer las tentaciones es con la palabra de Dios. Y hay diferentes tipos de tentaciones. Pero como les decía anteriormente, el diablo siempre te va por lo mismo, siempre te hace caer, pecar por el mismo motivo, por el mismo lugar. Entonces todos nosotros que somos hijos de Dios, que Dios nos ha hecho inteligentes, sabios, tenemos que aprender a identificar por dónde el enemigo nos entra y darle batalla con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y número 3, y voy terminando. Nosotros los hijos de Dios extendemos la fama de Jesús. Dice Lucas 4 que Jesús salió del desierto lleno del Espíritu Santo y de poder y que su fama se extendía por toda la región. Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue al desierto, fue tentado, venció la tentación con la palabra de Dios y se extendió su fama. Qué bueno sería, iglesia, que cada uno de nosotros podamos extender la fama de Jesús. Qué bueno sería, iglesia, que cada uno de nosotros aprovechemos las oportunidades que tenemos para orar por alguien. Para orar por mi amigo, para orar por mi vecino, para orar por mi familiar. Ya sea en persona, por videollamada, por llamada. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque nosotros, los hijos de Dios, no podemos dejar que el enemigo siga enfermando a la gente. No podemos dejar que el enemigo siga culpando a las personas. No podemos dejar que el enemigo siga trayendo depresión a las personas. No podemos dejar que las personas se sigan suicidando lejos de Dios. Nuestra responsabilidad, iglesia, como hijos, como hijas de Dios, es llevar a Jesús, extender su fama. Tenemos que atrevernos a orar por ese amigo que nos dice, la estoy pasando mal. Lo escuchamos. Le hablamos y le decimos, vamos a orar juntos. Porque nosotros quizás no podemos hacer mucho más que escucharlo, darle un abrazo. Pero el Espíritu Santo sí puede. El Espíritu Santo sí puede transformar esa vida, ese corazón. Porque así como lo hizo con nosotros, lo puede hacer con las demás personas. Iglesia, quizás no podemos hacer más que escucharlo, pero sí podemos decirle, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer más, pero alguien hizo mucho por mi vida, alguien está transformando mi familia, alguien está ayudándome a salir de la soledad, a salir de la depresión, alguien está ayudándome con la ansiedad y ese alguien se llama Jesús. Vamos a orar juntos. Iglesia, como hijos de Dios, tenemos que difundir la fama de Jesús. Y difundir la fama de Jesús es eso. Es una relación. Llevar a las personas a tener una relación con Jesús, no una religión.
Muchas veces nos sentimos limitados porque nos dicen, ay, orar, ¿cómo vamos a orar en el medio de la calle? ¿Cómo que no? Recuerdo un día, el pastor y yo estábamos saliendo para un encuentro de mujeres que teníamos y eran las 8:30 de la mañana y una mujer estaba desesperada, estoy enferma, tengo cáncer. Parados en la puerta de casa, en la vereda. Y el pastor le dijo, vamos a orar. Y yo lo miré, bueno, vamos a orar. En el medio de la vereda, en la puerta, en la calle. ¿Y por qué no vamos a orar? Si lo único que quizás tenemos para ayudar a las personas es a Jesús. Es a Jesús. Es a Jesús. Habla de Jesús en la escuela, en tu casa, en la facultad, en el trabajo, en el hospital, en el colectivo. A donde vayas, habla de Jesús, extendé su fama. Los hijos de Dios están llenos del Espíritu Santo. Los hijos de Dios son tentados. Los hijos de Dios vencen las tentaciones, tienen victoria. Y los hijos de Dios llevamos su fama a todos lados.